Estamos con nosotros, se encuentra el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, representante por la provincia de El Oro. El, Temas el muy único importantes. asambleísta de la provincia del Oro. El único asambleísta. Sí, gracias por estar acá, abogado. Realmente hay temas muy importantes y relevantes de conversar. Justamente el juicio político otra vez se reactivó. Ahora ya presentaron un grupo de asambleístas de manera oficial para este juicio político al presidente de la República. Bienvenido, asambleísta. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Un saludo nuevamente a la culta audiencia. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente se ha reactivado ya el juicio político. Ahora sí ya tenemos juicio político porque mucho se había hablado de juicio político sin que haya juicio político. Exacto. Creo que hoy ya podemos hablar de juicio político ya con la documentación presentada. Hemos sido convocados como Consejo de Administración Legislativa para el día de hoy a las 7 de la noche para tratar este tema, entre otros que hay que tratar. Sin embargo, hoy se van a tratar dos juicios políticos, el juicio político planteado contra el presidente de la República y también el juicio político planteado contra el ministro de Bienestar Social, o bueno, de Inclusión Económica y Social, como se llama ahora, por haberle quitado el bono a mucha gente de escasos recursos económicos. Eso trataremos el día de hoy. Luego de, a ver, ya hizo doña Viviana Veloz, que de mente parece que no es muy veloz, presentó ayer la solicitud, presenta solamente la solicitud de juicio político. Luego, ¿qué sigue en el ámbito legislativo, asambleísta? Legalmente necesitaba 46 firmas, perdón, y veo que lo ha presentado con 58 firmas. Eso nos corresponde a verificar a nosotros. Entiendo que en este momento está siendo sometido a verificación por parte de Secretaría y la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea, y en la noche nos informarán si es que se cumple con la cantidad de firmas, si es que las firmas corresponden a los asambleístas que establece ahí. Y ¿Tiene luego que hacer algún reconocimiento de firmas tal vez? reconocimiento como tal no, pero sí se hace una comparación de las firmas que están ahí estampadas versus las firmas que tiene cada asambleísta registrado en la Asamblea. Y eso nosotros tenemos que hacer una evaluación incluso de los artículos que se han invocado. Entiendo que de principio había un error, sin embargo, pues en derecho se puede hacer un alcance, se ha hecho el respectivo alcance y eso es lo que nos corresponde analizar, si esos artículos están establecidos en la Constitución, previo a que nosotros lo enviemos a la Corte Constitucional. Ellos citan el artículo 129, obviamente, que llama al juicio político, el numeral 2. El numeral 2 dice: por delitos de conjunción, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. ¿Procede en este caso? Nosotros no nos corresponde llegar a ese nivel de si procede o no. Tendrá que, Claro, pero legalmente, ni siquiera la Corte. No. De acuerdo a lo que estableció la misma Corte Constitucional, eso corresponderá cuando sea llamado el presidente a la Asamblea, ya ya. dentro del proceso. Y en el proceso el presidente dirá, eso no corresponde porque yo no he cometido peculado, porque yo no he cometido esto de aquí, y aquí están las pruebas. O sea, de ley tiene que haber una litis, es decir, de ley va a tener que haber una confrontación ya en el proceso, ¿no? Y es el proceso en el que los legisladores tendremos que escuchar a las dos partes y una vez que hayamos escuchado a las dos partes, tomar una decisión al final del día. No nos corresponde ni como CAL, ni siquiera a la Corte, ¿no? Todas las revisiones, tanto del CAL como de la Corte, son de forma. ¿de aquí cuántos días tiene para que transcurra y pueda revisar o llegar a la Nosotros Corte? tenemos 3 días como CAL para poder emitir un dictamen, sin embargo entiendo que hoy mismo lo emitiremos a fin de quitarle esta zozobra al país y tratar de acelerar el tema para que la Corte Constitucional en los 6 días que ellos tienen empiecen a recurrir sus plazos, y entiendo que esto lo haríamos a más tardar el día de mañana, que le enviaríamos a la Corte. Es argumento legal y jurídico de lo que expone los ponentes para poder llegar a un juicio político al señor presidente de la República. Van a decir que de repente este miembro del CAL tiene alguna carga en contra de alguno de los asambleístas, pero sí yo debo decir que no me gustó la forma en que lo plantearon. No, el primer artículo que invocan, antes de obviamente hacer la corrección, no es el correcto, y eso lo sabe cualquier estudiante de primer año de Derecho o cualquier tinterillo, como dice acá Javier. Sí, como Javier me hacía recordar que hay un refrán que dice de político, poeta y loco, todos tenemos un poco. Pero hoy en día de político, poeta, loco y abogado, todos tenemos un poco. Sí. Ahora, ¿qué es lo que le han cambiado? Ya invocan el artículo correcto, no ¿Cuál es tanto artículo el 129 numeral 2, porque ellos empiezan invocando el 131, y el 131 es para ministros. Sí. No es para presidente después de la de República. 60 días, Sí. ¿se dan cuenta? Numeral Dos, 2. Sí, el de ahora. El 129 numeral 2. numeral Ese es el 2, correcto. dice por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. A ver, vamos a sacar a limpio. ¿Cuál es el enriquecimiento ilícito que tiene el presidente de la República?
Creo que como enriquecimiento ilícito no caería, pero hay algunos ahí, ¿no? A Hay ver, el cohecho, conclusión. En el tema del cohecho. El cohecho podría estar probándose toda vez de que el presidente firma un decreto para que para que la Contraloría no revise los actos de corrupción que estaba cometiendo Hernán Luque, que era el presidente de las empresas públicas que el presidente de la República había puesto ahí. Eso. ¿Y especula? Básicamente, él permite que el peculado se cometa porque en este momento el señor Hernán Luque está siendo acusado de haber permitido que determinadas empresas públicas continúen con contratos que le perjudicaban al Estado, es decir, que le robaron al Estado, tanto así que hay una grabación que consta en las pruebas de la Asamblea que que se lo escucha al señor Luque hablar con absoluta claridad pidiendo $150,000 mensuales para él. Esto el presidente lo conoció y lamentablemente no hizo nada. ¿Y el caso de conclusión? Conclusión, vamos a ver qué dicen los que han interpuesto el juicio. Es un juicio bastante grande, lo he revisado a primera vista y en verdad hacen toda una conjugación de las pruebas que se presentaron en el informe del Gran Padrino y esperemos de que lo puedan también demostrar. La idea es esto, permitir también el derecho a la defensa del presidente. Tampoco se trata de decir desde ahora ya es culpable si no lo hemos escuchado al presidente. Claro que no lo hemos escuchado, no porque nosotros no hayamos querido. No se lo ha escuchado porque él no ha querido ir a la Asamblea. Sin embargo, ya en el marco de un juicio político está constitucionalmente obligado a asistir. ¿Qué pasa si Porque, no va? han habido mucho criterio. Casualmente su compañero de bancada dijo que él no estaba de acuerdo porque no hay asidero legal y jurídico como para llevar a un juicio político. ¿Cuál de tantos? El amigo que anda con el bastoncito. Ricardo Vanegas. Ricardo Vanegas. Sí, el colega Ricardo Vanegas tiene una posición firme de defender al presidente de la República, lo hemos criticado, de hecho eso le ha significado que en el Pachacuti le pidan que salga de la bancada. Desde la última asamblea de la CONAIE también pidió que sea retirado de la bancada porque obviamente tiene criterios totalmente contrapuestos a lo que ha tenido la bancada. La bancada tomó una decisión en reunión de la bancada de ir por el juicio político y así nos vamos a mantener. Bueno, pero el día de hoy el diario El Universo da a conocer una información en la página 3. El sector de Pachacuti en asamblea anticipó que no darán el apoyo y criticó del expediente. No sé a quién le llamará sector, porque el único que se ha pronunciado hasta ahora en contra del juicio ha sido Ricardo Vanegas, y Ricardo Vanegas no representa a un sector, como dice el medio de comunicación. Me parece que los medios de comunicación deberían tomar el criterio de quien dirige la bancada, que en este caso es Salvador Quispe. Salvador ha tenido ya una posición clara, porque incluso lo conversamos esta semana, analizamos nuevamente el tema como bancada y nuevamente nos ratificamos en que vamos a apoyar el juicio político. Bueno, los proponentes serían Viviana Veloz de UNES y Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, ¿no? Ha firmado, además de Viviana y además de Pedro, ha firmado también Mireya Pazmiño y ha firmado de la Izquierda Democrática, línea de la Izquierda Democrática, que ahora mismo se me escapa el nombre. La Izquierda Democrática sí apoya entonces... Rodrigo Fajardo. Rodrigo Fajardo. ¿Entraron a la palestra? Sí, en la Izquierda Democrática parece que hay dos posiciones y hay una posición pues que está apoyando el juicio político, tanto así que para muestra de ello firma el señor Fajardo, el colega, porque es abogado, el colega Fajardo, quien además está reconocido por un sector de la Izquierda Democrática como el jefe de bloque de ese sector. Entonces, ¿hay división a la interna de Izquierda Democrática? Todo siempre hubo. Básicamente es lo que se notaría, sin embargo no sabía a quién le corresponde decir, pero en todo caso ellos ya tienen ahí una posición encabezada por... La asambleísta de la Izquierda Democrática, representante del Oro, no creo que... No, la expulsaron, ya no pertenece a Izquierda Democrática, me parece. No. Ninguno de los dos sectores dicen que pertenecen a la Izquierda Democrática. Yo respeto mucho los movimientos, los partidos ajenos. Pero ella dice que no va a apoyar al... No, ella dijo públicamente que no lo va a Ayer apoyar. vi mucho movimiento en la sede de Izquierda Democrática y en La Colón, entre Sucre y Olmedo. ¿Así? Sí, hay bastante Que movimiento. estaban barriendo a lo mejor. No, bastante movimiento. Sí, mucho Por eso, movimiento. barriendo la sede. Movimiento, personas que ingresaban, personajes conocidos. Sí. Vamos a ver qué pasa después del juicio político, si se da o no se da, y a ver cuáles son los muñequeos que han tenido algunos asambleístas. Porque yo los voy a ver por acá en los cambios de departamento, de las direcciones, de los ministerios,
de los representantes del presidente de la República. O sea, ¿usted cree que van a empezar a cambiar funcionarios públicos Hace en la rato, provincia? Miguelito. Sí, es como que los que estuviera viendo. Sí, es como que estuviera viendo. Sí. Veremos, dijo el ciego. No, Sí, habrá que ver, igual ciego. Habrá que yo le ver, voy a dijo. decir, sinceramente le digo, don Darwin, el padrino no se va. Lamentablemente hay asambleístas que dejan mucho que desear, porque yo he dicho una cosa, ¿no? Si votaron a favor del informe, que básicamente es que quien sirve de base para Los este 104, juicio los político, 104. se supone que los deberían votar a favor del juicio político, si no, no era que voten Por a favor del supuesto. informe. Es O sea, que no tiene lógica. alguien no dijo tiene por lógica. ahí Esa que es la después de forma los de- 104, 104. comenzaron a subir por las ofertas. Se Sí. se cotizó la bolsa. Se cotizó la bolsa Claro. de negociación interna. Y con esa la La troncha. bolsa de valores, La pues troncha. la que está ahorita a nivel mundial. La troncha. Así se maneja a nivel mundial por la globalización, ¿no? Entonces- ¿Será que ese voto fue para subir justamente los bonos? Eso es lo que se ha criticado el día de hoy, que muchos se pusieron en vitrina para decirle a Lazo, mira cómo estoy, ¿no? O sea, se cotizaron frente al Ajá. presidente Para para decir, llamar mira la lo que atención. sí. Entonces, obviamente, claro, o sea, ya Esa es ahí la- de una otra manera como que subió su precio, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que la gente ha criticado de los políticos, ¿no? Yo no digo que estos son políticos, estos son politiqueros, porque un día dicen una cosa y otro día cambian de opinión. Yo no he cambiado de opinión, he mantenido una posición firme y me voy a mantener en aquello. Pero son pocos. ¿Qué pasará en caso de que el juicio político no pase y los asambleístas al final del día terminen no votando? ¿Cómo No quedaría, pasa nada. ¿cómo quedaría la asamblea? No A en ver, esta aquí hay sala? dos escenarios posibles dentro de este juicio político. El primero es que la Corte no lo deje pasar, Bueno. lo cual nos tocaría respetar porque obviamente la Corte Constitucional es el máximo organismo en derecho constitucional y no podemos, al menos como abogados, no poder irme en contra de aquella decisión. De hecho, sus decisiones son inapelables. O sea, ahí Claro, no hay, ahí termina. ahí no hay decisiones, ahí no hay nada que hacer. Y lo segundo, que quizás lo de la Corte no sea tan doloroso. Me parece que más doloroso sería que no hubieran los 92 Los votos. 92. Es decir, que no hubiera gente que no logre entender que no tenemos medicina, que no tenemos hospitales, que no tenemos médicos, que no tenemos seguridad. Nos están asaltando, matando, vacunando en delante de todo el mundo ahora a plena luz del día. Pero el hecho Y para no- firmar el oficio, para presentar el juicio político, solo firmaron 59 asambleístas. ¿No este es el termómetro para darse cuenta que no todos están de acuerdo? Porque hubiera subido- No, de ninguna manera. Por ejemplo, yo he dicho que voy a votar a favor del juicio político y no estoy en esas firmas. Nada ¿no? más, porque Sí, saben otra cosa. ni siquiera me pidieron la firma a mí, no sé por qué. Pero en todo caso, como tenían las 46 firmas y creo que algunos se Suficiente. adhicieron al último, fue más que suficiente. Es decir, tampoco había que hacer un desgaste con ya. el tema de las firmas, Ajá. ¿no? Ahora, el bloque Pachacuti, con lo que acabo de darle a conocer en la nota periodística del diario El Universo, ¿estarán todos esos votos para decir sí o no? Debo ser honesto con usted y con el país, ¿no? No tengo la certeza de que estén todos los votos. Tengo mis dudas, toda vez de que ya Ricardo ha expresado su posición y la conocemos y el país la conoce y sabemos que Ricardo no votaría por este juicio político. Pues, sin embargo, vemos asambleístas que hemos dicho que sí vamos a votar por juicio político y en este momento creo que el bloque tendrá que volverse a reunir para definitivamente los que no vayan a votar por juicio político no estén por ahí escondidos ni calladitos, sino que lo digan de una vez públicamente para saber con quién contamos y con quién no contamos como Pachacuti. Me duele decirlo, pero a mí me gusta hablar con la verdad y eso es lo que tendremos que hacer en las próximas horas con el bloque, toda vez de que hay una decisión. La decisión del bloque en este momento es ir por el juicio político. Ahí me gustaría que hablen claro los asambleístas para de una vez saber quiénes no van a ir por esa línea. ¿Cuántos votos son los que van? Nosotros somos 24 votos, exceptuando a Ricardo seríamos 23, ¿no? Ojalá no seamos menos, ojalá seamos los 23 los que van por el juicio político. O sea, van a tomar en la lista. Va a tocar, lamentablemente va a tocar, pero a mí me aconoció el país por hablar claro y directo, y yo quiero que todo el mundo hable claro y directo y le diga la verdad al país. Si van los 23 más los 46 Siete. 47 UNES tiene 47. de los UNES. revolucionarios y si van todos los social cristianos, eso se llama bingo. Sí, efectivamente, porque no solamente eso, también hay, por ejemplo, independientes. Bruno Segovia, que es un independiente que, aunque ganó por Pachacuti, ya se hizo independiente, ha dicho que va a votar a favor del juicio político. Hay algunos compañeros, si mal no recuerdo, el compañero Diego Esparza, por ejemplo, de Zamora, que es independiente, ha dicho que va a votar a favor del juicio político. Es decir, algunos independientes se han pronunciado a favor del juicio político. Dura la tarea de Cucalón, ¿ah? Muy dura, habrá que ver
cómo convence a los asambleístas de que no voten por el juicio político, pero en todo caso yo tengo ya una posición firme y definida y nos vamos por el juicio político. ¿El muñequeo ya comenzó? Entiendo que el ministro Cucalón está conversando con algunos jefes de bloque, que está conversando con algunos bloques como tal, y hasta el momento es lo que hay, ¿no? Hay posiciones firmes, unos ya los ha convencido, no sé de qué manera, y a otros todavía no nos convence, y al menos yo creo que por mi lado va a perder el tiempo porque no hay nada de qué conversar, nosotros vamos a ir al juicio político. ¿Usted sí le tiene la confianza al jefe del bloque de ustedes? Justamente habíamos conversado con él porque como que quedaba en tela de duda su palabra, ¿no? Y yo al menos esta semana le he dicho a Bueno Salvador, ¿cuál es tu posición? ¿Va o no vas por el juicio político? Dinos la verdad, ¿no? Y Salvador ha dicho esta semana y me ha ratificado no solamente a mí, sino a algunos compañeros que tuvimos en esa reunión, que va por el juicio político, que va a votar a favor del juicio político. Y en ese contexto esperamos que así lo haga. De hecho, hoy se reúne la CONAIE en una asamblea popular en Quito, y entiendo que ellos van incluso a manifestarse a favor del juicio político. Yo he dicho con absoluta claridad, lo que debemos evitar con este juicio político es un derramamiento de sangre. Si nosotros le sacamos la vuelta al juicio político como primer poder del Estado, es casi un hecho que mañana la gente va a salir a las calles a votarlo al presidente, pero también a votarnos a nosotros por no haber sacado un presidente que le está haciendo daño. Es conveniente, yendo un poco más allá, es conveniente en esta etapa de desplome de la economía a nivel global, quedarnos sin presidente de la República, crear inestabilidad con respecto al ámbito internacional en lo económico, Darwin. Hay una salida democrática y no habrá ni inestabilidad por todas que el vicepresidente asume, ¿no? La inestabilidad se daría si nos quedáramos sin algún poder del Estado. Sí. En este caso va a continuar el poder del Estado a través del vicepresidente, quien tendrá que asumir y tendrá que continuar con el Estado de Derecho que en este momento tenemos establecido. Yo sí veo peligroso, por ejemplo, una salida a las calles de la gente, y eso implicaría una explosión social en la que inclusive podrían pedir que nos vayamos todos, y si nos vamos todos, ¿cuál es el poder que gobierna el país? ¿Cuál es el poder que toma el timón del barco del país? Esa es la parte peligrosa, y esa es la parte que se tiene que analizar, y me parece que algunos asambleístas no están midiendo eso por sus propios intereses. Discúlpeme que lo diga así, pero hay que decirlo. Hay asambleístas que están mirando sus propios intereses y no los intereses de la nación, del país. Yo creo que en este momento la Constitución nos ofrece una salida democrática a todo este problema, y esa salida democrática la tenemos en nuestras manos. Si no la tomamos, si nosotros no tomamos esa salida, el pueblo nos va a obligar a tomarla mañana y quién sabe, pues repito, se vaya inclusive contra nosotros por no haber tomado esa salida. Yo creo que el pueblo está expectante de lo que pueda pasar. Participaba esta semana en una entrevista en la ciudad de Quito y uno de los radioescuchas que llamaba dijo, ustedes están jugando la última oportunidad de lo que el pueblo queremos, que lo saquen ese señor, y estamos vigilantes de lo que ustedes hagan. ¿Sí? Y decía con claridad, no creemos en la Asamblea Nacional, pero creemos que aquí tienen una oportunidad de reivindicarse con el pueblo. No es posible que teniendo esta oportunidad algunos asambleístas estén mirando para otro lado. No podemos mirar para otro lado. Hay una responsabilidad con el país, y yo he dicho con absoluta claridad, don Carlos y estimados amigos, estimado Javier, estimado Luis, nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo en esto. Por eso yo había hablado con el presidente Saquicela esta semana y le he dicho, hermano, en cuanto nos pongan la demanda del juicio político, convoca inmediatamente a la sesión. Efectivamente así lo ha hecho y vamos a hacerlo inmediato. Nosotros nos vamos a mover lo más rápido que podamos, porque ya no podemos seguir perdiendo el tiempo en estos temas. Deberíamos pasar la página para poder empezar a debatir qué va a pasar con la seguridad, qué vamos a hacer con el tema seguridad, para poder empezar a fiscalizar temas como el de CNT, que al menos en mi caso lo estoy fiscalizando. Quieren declarar en quiebra CNT. Esos son los temas que deberíamos estar debatiendo. ¿Cómo vamos a hacer posible que una empresa pública tan rentable la pretendan declarar en quiebra? El primer año de Lazo, ni siquiera de Moreno, de Lazo pierde 28 millones de dólares. Un año atrás había ganado 140 millones de dólares. 141 millones de dólares. Y este año. Como de un momento a otro. Y la información extraoficial que tenemos es que pretenden en los siguientes días mostrarnos unos balances en las que habría perdido en el 2022 70 millones de dólares y un poco más. Es decir, están llevando a la quiebra prácticamente a propósito. A propósito. Yo estoy investigando ese tema y he pedido información. Esos son los temas que tenemos que debatir. ¿Cómo es posible que un negocio que es rentable en todo el mundo, porque el negocio de las telecomunicaciones es un negocio redondo, claro, Movistar están facturando y están exhibiendo utilidades increíbles, ¿no? Uno de los hombres más ricos, al menos de América Latina, es Carlos Slim, ¿sí? Y vive a partir de las telecomunicaciones. Y resulta que nosotros
en 2 años, porque incluso hasta el gobierno de Moreno, CNT era rentable. ¿Privatizar sería el futuro? Es lo que entiendo que querrían, y eso no podemos permitirle. Entonces, ahí estamos trabajando, hay temas interesantes en los que tenemos que trabajar. ¿Con las empresas eléctricas qué está pasando? ¿Con las empresas? Eléctricas. Con las empresas eléctricas está pasando un tema similar, es decir, este gobierno no ha podido manejar una sola empresa pública. Todas las empresas públicas empiezan a facturarnos pérdidas. ¿Cómo así? Pues se suponía que el señor Lazo era un gran administrador, que conocía de administración y que las empresas públicas iban a salir a flote, y es al revés. Ese es el debate que debemos abrir en el país. Esos son los temas que debemos abrir en el país. Debemos ir a un debate nacional. ¿Qué tipo de educación queremos para el futuro? Pero la banca es la que más solventes han estado en los últimos años, lo que más ha ganado. La banca no ha perdido. La banca se encuentra muy solvente en nuestra banca. Sin embargo, ahí, por ejemplo, también hay un debate nacional y un debate que debemos llevarlo en serio. ¿Cómo es posible que en los últimos días de Lenín Moreno se apruebe una ley que diga que las reservas monetarias internacionales que nosotros tenemos no se pueden invertir en obra pública, pero si un banco está en peligro de quebrar, sí se pueden invertir para salvar ese banco? Por eso Vilma Salgado denunciaba en los últimos días que tienen todo arreglado para ir a un salvataje bancario en el evento que a los bancos les vaya mal. Si los bancos pueden hacer lo que les dé la gana en este momento, que si les va mal, nosotros tendremos la plata de la Reserva Monetaria Internacional para salvarles el pellejo. Eso no puede ser, ese debe ser el debate, de que si Lazo no se va o no se va, Lazo ya no deberíamos estar debatiendo eso, deberíamos decir Lazo se va y punto, y pasar la página, y evidentemente sentarnos con el nuevo presidente a debatir cómo sacamos al país de la debacle en la que se encuentra, porque el Lazo, si se va, nos va a dejar un barco prácticamente hundiéndose, con todo el mundo sacando agua, cada quien por su lado, tratando de salvar lo poco que queda del barco. Justamente a eso me refería cuando estamos a las puertas, mejor dicho, no estamos a las puertas, estamos viviendo ya un desplome de la economía global, como lo había dicho, pero es viable, pues, enjuiciar a Lazo con este espantajo. Veamos lo que dice o cómo lo han planteado al juicio. Vea usted, Darwin, señalamos en donde este segundo párrafo que se observa y dice: finalmente debemos reafirmar y enfatizar que tal como se ha señalado en líneas precedentes, los hechos narrados en este acápite no buscan ser enmarcados en una de las causales establecidas en el artículo 129. Decídanse, ¿buscan o no buscan encauzarlo en el artículo 129? Yo no soy de la academia, pero sí, no es que se lo busca encauzar en el artículo 129 y aquí niegan. O sea, por ese no se les puede caer el kiosco. Por supuesto. O sea, y entonces, ¿qué hacemos ahí? Leí esa parte del proceso y me dejó también bastante dubitativo. Entonces, porque en realidad no entiendo al final por qué artículo quieren enjuiciarlo. Pero claro, ojo, pero ahí dice si que no es por el 129, discúlpeme lo crudo que sea, no hay juicio político. Claro, no hay juicio político. Si no es por el 129, no hay juicio político. Una sola palabra cambia todo. Yo le vengo diciendo de hace 2 semanas y por eso me dijeron, usted no quiere que lo saquen defensores porque usted está ya pagado. Defensores del Lazo. Eso es lo primero que dice. Y sabes que nosotros cuando recién de ahí que tengas ahí la corte no va a pasar. Y nos seguimos manteniendo. Es que la corte lo que primero que te va a decir, bueno, pues si no es por el 129, entonces no hay juicio político, claro, porque la ley no te permite ningún otro artículo de la Constitución para llevar a juicio. 145. No, esos son solo para servidores públicos. Si los servidores públicos, si es que es el caso del presidente, tiene que necesariamente conjugarse con el 129. 129. ¿Sí? Es decir, a pesar de que eso le implica cualquier otro artículo, incluso los artículos de peculado, si no se conjugan con el 129, no puede ser, porque el caso del juicio político para el presidente es un caso especial. No es como el caso para un ministro, no es como el caso para cualquier funcionario público, para los cuales también prevé sanciones la Constitución. Alguien dijo que los argumentos para sacarlo al presidente y por el 129 era recoger la denuncia de la señora de la policía, Tanya Varela. Tanya Varela. Sí, pero ese es el caso León de Troya. Tanya Varela y de los otros conversaciones que tuvo con los generales. Generales, que van más directo porque hay una involucración más directa para el presidente de la República, porque dan nombres. Mire, pruebas había en abundancia, por eso yo estaba confiado en que iban a presentar un juicio político de calidad, o sea, a la altura de las circunstancias, porque no es que no teníamos pruebas, no es que había que rebuscarse las pruebas, ya la policía nos dio haciendo el trabajo, pues, o sea, la policía ya puso las cartas sobre la mesa. Pero dijo, si no pueden ni redactar. Cójanlas y ganen la partida. Y sí, en realidad sí incomoda, sí molesta,
que aparezcan con unas cosas que me parecen errores, ni siquiera de un estudiante de primer año de Derecho, ¿no? Ni siquiera de un tinterillo, como dice. Pero Claro. hay algo importante. Usted como abogado sabe que el tiempo que ha tenido esas grabaciones, hay que ver si no han sido mutiladas y que el espacio y el tiempo ya no servirían para analizarlas y poner a consideración a un juicio político o para acusar a una persona porque ya ha tenido mucho tiempo. Pero a ver, ahí el presidente de la República debería comparecer al juicio y decir, mi testigo está en Llamarela para que diga la versión completa del audio. Claro. Y más bien lo podría ocupar como prueba a favor. O sea, digamos, los abogados sabemos cómo jugamos las cartas cuando tenemos una prueba que aparentemente es en contra, pero que si está mutilada, si la han acomodado, yo esa misma prueba le doy la vuelta. O sea, lo que somos abogados sabemos cómo utilizar las pruebas. ¿Las pruebas pueden llegar a ser atemporales en este caso o en estos casos? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera, porque están hablando de Guillermo Lazo. ¿No? En las grabaciones no están hablando ni de Lenín Moreno ni de otro presidente. Guillermo Lazo, hablan directamente. Guillermo Lazo, el presidente. Los dos narcogenerales que ya Entonces, supuestamente los iban a traérselos para lo abajo, pero siguen en la policía. No, más bien les van a dar una jubilación muy jugosa para que disfruten de todo eso, les van a abrir una visa para que se vayan a pasear a Estados Unidos, a Orlando, a Disneylandia. Vayan a disfrutar con Tribilín. Van a tener un tratamiento de reyes, ¿no? Lamentablemente, y eso duele como país. En el término de la recuperación de las personas que recibían los bonos, ¿para cuándo sería más o menos? Hoy calificamos el juicio político, ha sido presentado por el colega Mario Ruiz, hoy nos toca calificarlo, entiendo que tiene también asimismo todas las firmas necesarias para este juicio político al ministro Bernal, y será el ministro Bernal que corresponda, que comparezca a juicio y nos diga cómo así se le quitó el bono a muchas personas pobres, en realidad en extrema, en temas ya calamitosos que están, y sin embargo les quitaron el bono. A mí me ha dolido mucho porque aquí en El Oro no es la excepción. De hecho, de aquí del Oro viajaron algunas personas, algunos representantes de estos colectivos con casos de llorar, y en ese sentido parece que no hay un corazón. En el gobierno nadie tiene corazón. O sea, en el gobierno la gente tiene simplemente ojos para los dólares. Es que eran banqueros, pues. Para la gente trabajaban en los bancos y los bancos no te perdonan nada. ¿La disposición la da el ministro, el presidente de los ministros? Por supuesto, los ministros responden al presidente de la República, ¿no? La política social, la política económica, la política educativa, la dirige el presidente de la República. O sea, no se mueve nada sin que el presidente de la República no dé una orden. Y si el presidente no está dirigiendo esa política, perdón por la expresión, pero un inútil. Porque la ley le entrega al presidente, como máxima autoridad de este país, el manejo de la política total, global del país. No hay medicamentos. ¿Cuándo llevan al ministro de Salud para que declare el motivo y el porqué? Ese es el debate que tenemos que tener en el país. Ese es el debate serio. ¿Por qué no hay medicamentos? Nosotros de lo que hemos investigado hay dos temas. Primero, y decir por qué nos llevan a los ministros, sí, nosotros lo hemos llevado. La destituimos, la censuramos a la exministra de Salud. Una exministra que incluso se la acusó de haber comprado medicina caducada. Cuando le dijeron a la directora del ARSA, tómese esta pastilla que compró la exministra de Salud, la directora dijo, yo no me tomaría eso porque eso está caducado, ni a golpes me lo tomo. Sí, o sea, eso pasó en el juicio político. Y resulta que la señora ministra, la exministra, fue condecorada con una de las máximas condecoraciones que tiene la presidencia de la República. Le pusieron un blin blin ahí a doña. O sea, ella salió condecorada del gobierno cuando le hizo tanto daño a la salud de este país, cuando vimos los casos de corrupción en el Teófilo Dávila, cuando vemos que no tenemos medicina, cuando vemos que no tenemos ambulancias. ¿Y cuál ha sido el debate al respecto? Y justamente tenemos también, Darwin, Carlos, la denuncia que hizo Gaviota aquí. Pero más adelante, yo le digo algo. ¿Qué pasó con la campaña de la entrega de los medicamentos que iban con ¿cómo se llama? La receta y le pedían directamente a las farmacias al dueño de la farmacia? El plan piloto que nunca despegó. Muchos se molestan porque digo que Lazo es mentiroso, pero ¿qué puedo decir? Nuevamente le mintió al pueblo, ¿no? Sí, muchos me dicen, ¿por qué le dices mentiroso al presidente? Pero, vaya, ustedes me están ahorita dando la razón. Nuevamente nos han mentido, nuevamente nos tomaron el pelo, que sí, que aquí estaba la solución, que ahora sí, salen con una sonrisa como la del Guasón, pero lamentablemente en la práctica la gente no está recibiendo medicina. En la práctica, si usted no tiene dinero,
Mejor ni vaya al hospital público porque prácticamente es lo único que le diferencia de una clínica privada es que no le cobran la consulta. Nada más. Nada más. El resto Vaya a ver cómo se las arregla ya porque la medicina usted la tiene que comprar en la farmacia, en cualquiera de aquellas farmacias que están alrededor del hospital, que toda la vida, no de ahora, han sido un gran negocio. Ahora, asambleísta, siendo un poco ya realistas y viendo las situaciones, viendo usted dijo en los escenarios que podrían darse, porque estamos en Ecuador y todo es posible, ¿no? A lo mejor la Corte Constitucional no da paso o no reúne todas las firmas para el juicio político. ¿Usted cree que haya una salida para el país ante la crisis que está tocando fondo? Bien, todos los aspectos que el gobierno pueda cambiar ante esta amenaza de juicio político, ¿pueden enrumbarse mejor y ver el país con mejor destino? En realidad, créanme lo que soy pesimista, pero si tenemos ese escenario, que sería catastrófico que Lazo se quede, honestamente sería catastrófico, pero si tenemos ese escenario, lo único que queda a Lazo es que aprenda la lección. Yo le he dicho, dejen de mandar tanta plata fuera del país. En enero anunciaron que llegamos a 9.300 millones de dólares en Reserva Monetaria Internacional. Esa plata, esos 9.300 millones de dólares, no cayeron del cielo, pues. Lo sacaron de nuestros impuestos, de nuestros bolsillos, de lo que pagamos todos los días nosotros de impuestos. Porque todo el mundo paga impuestos en este país. Por el producto más pequeño que compra ya está cargado de impuestos. Usted ya está pagando impuestos, así que lo compre en el kiosco, así lo compre en la tienda. Entonces, en ese contexto, yo creo que llegó la hora de dejar de mandar tanta plata afuera y dejarla en el país. Sí, no puede ser posible que en este gobierno hayan sacado de la economía ecuatoriana más de 6.000 millones de dólares para mandar a la reserva, cuando con la mitad de eso estuviéramos los hospitales abastecidos de medicina, por ejemplo. No sospecha Darwin Pereira que tal vez en la coyuntura económica global en la que estamos, con el desplome que hemos tratado, que lo comentamos el día de ayer, no sospecha de repente un salvataje bancario de última hora con esa reserva? Todo puede suceder. Es peligroso y sería profundamente doloroso, porque prácticamente el mensaje ¿cuál sería? Salvemos el capital, es decir, los bancos, y que se muera la gente. Que se muera la gente. ¿Sí? Y que se muera la gente. ¿No? Ese sería el mensaje, pues, ¿no? ¿Por qué? A ver, esa plata que la podríamos ocupar para comprar patrulleros, para comprarle armas a la policía para que nos defienda, para contratar más policías, para comprar medicina, para darle a las universidades que hagan más cupo, que haya más cupo para los estudiantes, resulta que esa plata no sirve para eso, pero sí sirve para que los bancos no quiebren. Discúlpeme, pero ahí ese manejo de economía no queremos. Un presidente que maneje la economía así no queremos. El asunto del paso del ministro de Salud, dice usted que hay problemas ahí. Ahora, con el ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Darío Herrera, Carlos tocó 42 puntos críticos en el país. Incomunicado el oro con Azuay, el oro está a punto de arrancarse, Azuay, Loja también. ¿Qué hacer con esta cartera de Estado que no ha brindado mantenimiento todavía muchos años? Y estamos incomunicados con Azuay. Tenemos que dar la vuelta 8 horas por Guayaquil, por Cañar. Yo, por haber emitido un tuit criticando al ministro de Obras Públicas, he recibido el reclamo de algunas cámaras de la producción de la provincia. ¿Cómo cuáles? La Cámara de Industrias, por ejemplo, me criticó. ¿De aquí de Guayas o de aquí del Oro? De aquí del Oro, porque dije públicamente de que no estoy de acuerdo que el ministro autorice el cobro del peaje, Miguel Garrido, porque en ese peaje no es que yo planteé la acción de protección, hay una acción de protección que planteó otra persona y que por sentencia de juez está prohibido que se cobre el peaje. Y mientras el juez no levante la sentencia, tiene que seguir, no se puede cobrar. Y resulta que el ministro hace un anuncio público que llegando a un acuerdo con la concesionaria para cobrar. No puede ser posible. Yo no estoy defendiendo ni al ministro ni a la concesionaria. Estoy defendiendo una sentencia, estoy defendiendo el derecho, porque nadie puede estar por encima de un juez. Y resulta que en una cámara dijeron que yo estaba en contra del progreso de la provincia. Yo quiero decir una cosa, en el caso de la carretera Machala-Guayaquil no podemos, discúlpenme, mirar a un lado. El caso de la carretera Machala-Guayaquil hay un incumplimiento del gobierno, porque dice el contrato, y parece que hay gente que no ha leído el contrato, por ejemplo, el contrato dice que la plata del peaje no es para construir la vía. Lo que se cobra por peaje es para mantenimiento de la vía. Señor. La plata para construir la vía proviene de otro ingreso, que es un aporte que da el Estado, más un aporte que pone la concesionaria, y con esa plata se construye. La plata del peaje, repito, es para mantener esa carretera que van a construir. Entonces no pueden confundir que porque no se cobra el peaje no se hace la vía. Hay que educar a la gente, hay que hacerle entender a la gente cómo está establecido el contrato. Entonces no es, repito, que porque no se cobra peaje no vamos a tener carretera. No puede ser eso. No tenemos carretera porque el Estado no ha puesto su parte para poder construir la vía, y eso lo ha dicho el concesionario. Si el Estado me da la plata, yo empiezo a construir la vía porque yo mi parte la tengo lista. Ahora, si eso se da con la concesión de la vía, revise también la concesión de autoridad portuaria con Gilford.
Por supuesto que la hemos revisado. Lamentablemente el Ministerio de Obras Públicas, desde Cabrera, viene ocultando información al respecto y va a hacerlo público. Yo jamás he tenido pelos en la lengua y hemos tenido que irle sacando con cuchara. Que me dan primero una parte del contrato, que luego me dicen que hay un adendum, que ya lo están buscando, que me entregan otra parte, que luego que entregan otra parte, y ahí hemos tenido una bronca inmensa con el ministerio. Pero... Yo voy a seguir actuando en derecho y les voy a seguir reclamando, porque a mí me tienen que entregar todo el contrato de Portuaria. Yo les he pedido que me entreguen todo el contrato de Gilport certificado. ¿Ya? Certificado, porque recuerdo que hace un tiempo me hicieron llegar un CD, y yo le digo, ¿a quién está la certificación? ¿Sí? A mí me entregan certificado porque con eso, con esa certificación de ellos, es que yo mañana podría emprender incluso un juicio político. De hecho, al señor Herrera, para que no digan que soy intransigente, le he pedido que nos reunamos. Le vengo pidiendo ya 15 días, reunámonos y digámonos frente a frente, pues, cuáles son los problemas que tenemos en la provincia. La semana pasada, o mejor dicho, esta semana, al iniciar la semana, nos juntamos los 5 asambleístas, dejando a un lado nuestras diferencias políticas, y le hemos pedido al ministro Herrera que declare la emergencia vial para la provincia, porque es necesario. Ustedes han señalado los puntos críticos de nuestra provincia, y el señor Herrera parece que le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, tienen un cinismo para salir que van a invertir $1.000 millones para las vías, pero resulta que parece que en esa lista se cayó el oro, porque he escuchado que van a invertir en la vía Guayaquil-Quito y en la vía Guayaquil-Cuenca. O sea, el resto no existimos. Hace poco. O sea, el resto no El oro no existimos. existe. Y lo vuelvo a decir públicamente, señor Darío Herrera, reunámonos para conversar sobre la provincia, no sobre el juicio político que tiene la Asamblea. Lo que pasa es que para eso fue la reunión en el día de ayer o antier En Cuenca, y ahí salió hablando barbaridades cuando le pregunta el señor Herrera, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Al periodista. Al Yamil. periodista. Así. Entonces yo le pregunto al señor Herrera, ¿cómo se llama usted, señor ministro? ¿Cómo se llama el señor ministro? Darío Herrera. Darío. Darío, eres más lengüetero que el mismo Cuentero de Muisne. cuentero de Muisne que te vendió la catedral allá en Guayaquil. Oiga, Y de paso está en la lista. Está en la lista de la lista privada, la que buscaban ustedes. Ahí está. Aparece en la lista de las empresas bitácora. de las empresas relacionadas con la con mafia albanesa. o posiblemente involucradas, porque yo en realidad, mientras no tenga la lista en mis manos, dicho sea de paso, esa lista la están digitalizando en la Secretaría de la Asamblea y todavía no llega a nuestras manos, pero apenas la tengamos también la haremos pública. Ya, entonces hay algunos. Hay algunos. Y me dijeron por ahí que también hay algunos conocidos de acá de la Sí. provincia de los... Repito, estoy esperando que me llegue la lista. He pedido a Secretaría que acelere la digitalización. Son varios documentos. Yo quisiera que Son me dieran, bastantes no documentos. solamente la lista, yo quisiera ver es no la bitácora, sino la cinta, la grabación de donde entran y salen y con ropa y todo, y cuando van entrando a la puerta principal de Carondelet, se van peinando. Se van arreglando, para peinados. para verse las haciendo así, para hacerse guapetones, para verse guapetones. Sí, Y también- uy. Sí. Entonces, y hay algunos que se sentaron ahí con un cafecito, con una copita de vino. Ay, Ya, ay, copita ya de están whisky. diciendo que no tiene nada de malo reunirse con el presidente. Claro, no, Ya yo están, no ya digo están que sembrando no. esa duda. Sí. Discúlpeme, pero me parece que nosotros somos los fiscalizadores del presidente. Somos autoridades para el presidente de la República. ¿Qué Sí, hacen pero, las autoridades? ¿Qué a hacen ver, los fiscalizadores reuniéndose con el presidente? Es una hora que no es habitual de trabajo. Además de, Ah. esa No. Deberían estar bitácora camellando. va a Claro. decir mucho, ¿no? Esa bitácora va a decir mucho, por eso pedí, al menos yo fui claro y tajante con el presidente de la Asamblea, necesito toda la bitácora del presidente con todos los datos, completita, para saber y decirle al país, estos son los que se reúnen con el presidente, Pero ¿cómo? estos son los que van allá a Pero- Carondelet como que fueran comensales de Carondelet. Pero ya salen tranquilamente, son horas ya no son horas de trabajo, son horas de descanso, pero van a conversar. Es como que un fin de semana. Solo van a conversar. Un fin de semana por ahí, donde Darwin se pegue por ahí una escapadita y se va de bailongo. Porque le encanta un bailongo. Sí, sí. Yo. El baile de la yo, botella, la Macarena. He visto por ahí
un asambleísta que sale de una discoteca, Sacándole viruta al piso. bien mamadita. Mamadita es cuando está... Sí, Ah. hebrea. Ya. Estaba con mucho guaspete en la cabeza. Ay, ay, yo. Una asambleísta a nivel Ay, de ay, ay. asamblea. A nivel asamblea nacional. Sí, Entonces, yo... pero Bueno, tiene derecho Don- a todo el don Carlos- don derecho Carlos de está muy bien informado, don desestresarse, Carlos, desestresar. está muy bien Bueno, informado. es vida privada, Claro. como dijo el expresidente de asambleísta la trabaja de lunes República. a domingo por lo Son vicios Vicio. masculinos, acá son vicios femeninos. Está bien, Vicios tiene humanos. derecho. Vicio humano, ¿no? sí. Tiene Me hizo derecho. acordar el cacho Oiga. porque el presidente, a ver, ¿cuál es el nombre de mi olvidé? Carlos. Carlos Julio Arosemena. Carlos Julio Arosemena, cuando fue a la Club La Unión con las dos chicas de los Vasos. Sí. Esa es una de las mejores anécdotas, que él ya en la... Vida En privada. en su vejez, en la última entrevista que le hicieron, Sí. pues lo aceptó, ¿no? Lo aceptó y efectivamente dijo que eso fue un caso de la vida real de él, ¿no? O sea, Claro, él dice, ¿por qué toma tanto usted, presidente? ¿Y por qué se saca el miembro así a orinar? Son vicios masculinos. Los vicios Terrible. masculinos. Y yo puedo hacer una pregunta. Claro, señor presidente. Dime, ¿eres homosexual, sí o no? No, Se la mandó. Carlos Julio, Carlos Sí. Julio. Ah, Diego Kendo fue ese. Carlos No Julio sé, yo no tremendo. sé, no estoy dando nombres. Ah, Diego Kendo fue. No ya. fue. Oiga, quiero que vea algo y que escuche. Tengo yo por ahí un regalito que me hicieron. A ver, De vamos Loja. a ver, vamos a ver. Ah, sí. De los de Loja. Sí, sí. ¿Ya? La zona 7. Oiga, ya eso está podrido. Sí, oiga. Sí, dale. Cualquiera de los dos. Dale. Ah, Dios mío. Está en el lindo, grupo, ya está en el grupo. mismo Lo mando zumbando a este. Ya, mira. El de abajo preferible. Vamos con el de abajo, sí. Ese es. A ver, no. Dale, Roberto. Me vas a sacar el Vera enseguida. No sea malo. Hay una de Darwin 23 Pérez dice, minutos. voy a la semana radio, ahí no antepasada, gano, qué pero de gozo. veras, qué bestia. A ver, dale. Loja merece saber cómo es que en el Hospital Isidro Ayora se pidió la creación de dos partidas que luego las ocuparon sobrinos de la señora. Sería importante que explique si es verdad o no que tienen un parentesco familiar las personas contratadas, los 3 auxiliares de enfermería contratados recién con contrato indefinido por el Código de Trabajo. Y me refiero a María Augusta Zarango, quien sería familiar directo de la ingeniera Estela Zarango, analista de talento humano. Me refiero a Juan Francisco Rojas, hijo de Patricio Rojas, analista de talento humano. Me refiero a Stephanie María Conde, recomendada por Richard López. Es por la mínima decencia que las autoridades respondan y le expliquen a la ciudadanía cómo es que se dan este tipo de procesos. Pues resulta de que los puestos en las unidades médicas no se los crea en base a la necesidad de esa unidad médica, sino en base a la necesidad de a quién le vamos o a vender o a poner en ese puesto. Pero esto no queda allí. Resulta que hay un proceso que se está realizando en la zona 7, y esto involucra a la provincia del Oro. Me parece que son 68 nuevas contrataciones. Lo que me preocupa a mí es la manera como se ha llevado estos procedimientos. Específicamente en 53 contrataciones realizadas en el distrito 07 de 02, Machala Salud, de la coordinación. Dentro de este documento, usted verificará que se encuentra debidamente legalizado y autorizado la contratación de 53 personas. Exactamente. En el distrito 07 de 02. Se cuenta con un listado Excel en donde constan las 53 personas, perdón. Esto es lo sorprendente. Dentro de ese listado existen 2 personas que sorprendentemente existe otro memorando en donde justamente internamente ya las excluyen a estas personas, manifestando de que no existe certificación presupuestaria y no existen los recursos para solventar las obligaciones que se generarían al realizar esta contratación. Ahora, cuando en el grupo... Posterior a eso, hacen llegar otro memorando,
en donde supuestamente, pese a que existe la certificación presupuestaria, la autorización, contratan 10 personas menos. Y estas 10 personas las excluyen. Las excluyen. Y lo que más me sorprende a mí es que dentro de este memorando que excluyen a estas personas, hacen constar la misma certificación presupuestaria. O sea, si había plata. Por supuesto, por supuesto. O sea, Había plata, pero no estaban los panas, los que deberían haber estado o los que pagaron para estar. discúlpeme, mi estimado Carlos, una tontería. Sí. Y es el mismo grupo el mismo grupo de esta contratación de 53 personas para el oro, es el mismo grupo, son los mismos nombres que constan en este proceso. En donde sí, en cambio, se favorece rapidito a 3 analistas a 3 auxiliares de enfermería, que son familiares de justamente el mismo personal de talento humano que hace este tipo de cosas. Esa es una parte de Una lo fracción. que nosotros dimos a conocer acá. La El documentación. congresista Bravo, no sé si se recuerda del congresista Bravo. Excongresista Bravo, sí. Ya, también participa de esto en la denuncia. Póngala, por favor, porque es larga, una parte. ¿Ah? La situación es un poco ya cansadita, ¿no? Dale. Que es importante lo que usted está realizando, mi estimado Carlos, en el sentido de que como ciudadano, ¿no?, y como profesional de la comunicación, se solicite información para transparentar estos procesos de contratación. Si bien es cierto, el Ministerio de Trabajo establece cuáles son los parámetros y los procedimientos que se tiene que realizar dentro de las instituciones del Estado para poder realizar contrataciones, sea una necesidad ocasional o una necesidad permanente, o sea bajo el régimen Código de Trabajo. En ese sentido, lo que me preocupa a mí es la manera como se ha llevado estos procedimientos. Específicamente en 53 contrataciones realizadas en el distrito 07 de 02, Machala Salud, de la Coordinación Zonal 7 Salud. Tenemos un PDF, por favor, de ese tema. Vamos a ponerlo en pantalla para irlo conversando con el doctor Stalin Ortega a este proceso, porque esto es parte de lo que se hace, de lo que se ha venido haciendo. Y no es justo pues que alguien entre en desigualdad de oportunidad, de condiciones. 7 de la mañana y 56 minutos. Voy a buscar la otra para entregársela a usted y darle a los amigos oyentes. Pero también a Darwin los documentos que hicimos públicos aquí hace días atrás. yo le digo que yo se los pasé ya al señor ministro y el señor ministro me dijo que iba a enviar a una persona para conversar. Nunca llamó. Y esto es un escándalo a nivel nacional. Ya. Ahora, ya basta, pues. Sí, mire, dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere ver. Le hemos dicho al ministro hasta la saciedad: ministro, intervenga el hospital de Machala, intervenga la zonal. Pero resulta que no quiere entender el señor ministro. Dice que no hay nada malo, que todo está bien, porque de este tema lo hemos conversado con el ministro. Y lo hemos conversado en la asamblea, por si acaso, no vaya a pensar que lo visito al ministro. No sé cómo te digo, Darwin, asambleísta, Como- con mi papel con higiénico. todo gusto, Darwin. Y en este contexto, definitivamente, me parece que el ministro está poniendo las manos al fuego por quien no debe ponerlas. Me gustaría tener esta documentación, me gustaría tener esta entrevista, si ustedes me la pueden hacer llegar, Yo se la pasé. para poder hacerle llegar en este momento, bueno, no en este momento, hacer el respectivo pedido de información al ministro de Salud, y luego que el ministro le explique al país qué es lo que piensa hacer al respecto. Mire usted con lo que hicieron con el Hospital Teófilo Dávila. Ahí dejaron todo. Después de las denuncias que hubieron, ¿sabe en qué concluyeron? Que había que sacarla a la chica que aparece en el audio develando la corrupción del exgerente. ¿Sí? Y la sacaron del puesto. Por suerte no la han sacado todavía del hospital porque tiene nombramiento, pero capaz que esa era la intención. Sí. Sobre Entonces ella quiere no decir había que el ministro es cómplice. Sí, en este momento el ministro nos está demostrando que él está de acuerdo con estas cosas. O sea, están O sea, que lo malo destrozando la es denunciar educación aquí de para la el ministro. provincia, están destrozando la salud de salud. la provincia y no quieren entender. Luego se molestan cuando uno los llama a juicio político. Luego el presidente de la República aparece diciendo que los asambleístas somos de lo peor porque solo pasamos llamando a juicio político a sus ministros. Pero si hacen cosas como estas. O sea, yo creo que la población también muchas veces nos entienda, porque muchas veces la población también nos critica de por qué pasan solo en juicios políticos. Pero si hacen, disculpen, casi digo una mala palabra, si hacen cosas como estas, no podemos proceder de otra manera, pues, porque ya no entienden. Yo no es que no le he dicho esto al ministro, lo hemos conversado, ha sido llamado a la asamblea y de este tema lo hemos analizado en la asamblea, pero el ministro
mantiene la necedad de que las cosas están bien, de que acá no pasa nada, de que acá todo está bien. De hecho, la semana pasada salía un reporte, por ejemplo, de que en la farmacia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hay un abastecimiento del 75% de medicina. O sea, discúlpeme, pero ¿dónde está la medicina? Porque no la vemos nosotros los orenses. No ¿Sí? En ese contexto es que la gente se cansa. La gente se cansa. Y yo he sido electo asambleísta justamente para fiscalizar esto. Y si por esto mañana tengo que llevarlo al juicio político al ministro de Salud, aunque nuevamente critiquen de que vamos a otro juicio político, pues lo tendré que hacer porque es mi responsabilidad. No tenemos otra salida, tal como lo hicimos con la ex ministra. El presidente tiene que entender que estos temas se tienen que solucionar. Por el amor de Dios, no pueden pasar estas cosas en nuestra salud, en uno de los temas más delicados que tenemos aquí en la provincia. Solamente hay que esperarle, nada más si es que acepta el diálogo y ver soluciones del problema del sistema vial en la provincia de El Oro y si toma las medidas rápidas para solucionar el problema que está atravesando. Yo quiero aquí dejar público en el tema vial, recurriendo nuevamente a este tema, yo quiero dejar aquí pública constancia de que lo estoy invitando al ministro a conversar, de que le estoy dando una oportunidad de que le explique al país, qué piensa hacer, y especialmente a la provincia, qué piensa hacer con nuestro tema vial, que lo tiene abandonado no de ahora, lo tiene abandonado desde antes del invierno, porque el tema de la parte alta, de la vialidad de la parte alta, es desde antes del invierno, ya estaban hechos pedazos las vías. ¿Sí? El tema de la carretera Machala-Guayaquil es un cuento del gallo pelón, que no lo pudo solucionar el exministro Cabrera, con quien también conversamos del tema. Que no se diga mañana que no se les ha dado una oportunidad de defenderse. Así que dejo constancia pública de que lo estoy invitando al ministro de Obras Públicas a conversar. Esperemos que tome la palabra y deje de sacarle la vuelta. Llevo 15 días entre mis asistentes y los asistentes de él tratando de cuadrar una fecha. ¿Sabe lo que me dijeron al último? Que le iban a consultar al ministro de Gobierno. O sea, son ministros que no tienen ni siquiera la capacidad de tomar decisiones por sí solos. ¿Sí? Pena, ¿no? A ese nivel de, yo no sé, o sea, de insensatez hemos llegado. Y no se sienta a conversar por la provincia. Que mañana no se queje cuando lo llevemos a juicio político. Acá un mensajito nos dice, la vía Machala-Guayaquil es la más cara del país, 4 peajes, $8 se paga ida y vuelta. Lamentablemente, $8 para los carros pequeños. Los carros pequeños, ¿sí? claro. Porque autos. hemos recibido y hemos Sí, conversado los con carros los grandes. choferes profesionales, especialmente del Guabo, los que tienen camiones. ¿Sí? Ellos pagan $3, $4, algunos hasta $6. Hasta los patrulleros pagan. Aquí los patrulleros. Y los los patrulleros estaban pagan cobrando. peaje. Entiendo que ya no les están cobrando. Quisiera saber si Hasta les siguen ayer- cobrando. Ayer pasaron un, Sí. un audio que cobraban los Sí patrulleros. les Si siguen les cobrando los me patrulleros. gustaría saber por qué ¿Y eso por qué no no se puede puede cobrar. cobrar a los patrulleros? No, no, Los pero son patrulleros de vehículos del ambulancias Estado. no pagan. vehículos de la La ambulancia estoy de acuerdo, sí. pero el patrullero paga. No. ¿Por qué si va Y una si emergencia? ellos, a ver, ¿qué van a hacer los patrulleros allá pasando el No, peaje? ¿Y son- y son una emergencia? Es la ruta de ellos de qué? hacer vigilancia. Vigilancia. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre. Vigilancia, La ronda, en la la ronda que vigilancia, ellos hacen. vigilancia como vimos en la entrega del billetito Es la por debajo. licencia, es la Oiga. licencia. La licencia. Entonces, Asambleísta, ese es un no. tema también muy delicado. La policía de tránsito. Policía ¿Qué de hacer? tránsito no hay. La Agencia Nacional de Tránsito, la Comisión Nacional de La Comisión Tránsito. de Tránsito. Es una imagen que se ha venido tan deteriorada por culpa de unos cuantos, no todos, porque no creo, a lo mejor haya uno que se rescate y que no extorsiona a los conductores, pero los conductores hoy en día lo ven como enemigos, ven uno y dice, uff, ya pagué, porque están asaltando. Lo que pasa es que hay una cosa, el director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito prohibió rotundamente esos tipos de operativos. Ellos pueden estar sin necesidad de pedir, ¿cómo se llama?, los documentos. Solamente actúan cuando hay un accidente. Mientras tanto, no. No sé si se levantó ya ese pedido que hizo el director nacional, porque aquí en la provincia de Oro hacen lo que le da la gana. Primero habrá que ver si sigue el mismo, porque a cada rato cambian funcionarios que uno ya ni sabe muchas veces con quién tiene que Ah, sí. conversar, porque aquí en este gobierno lo que más ha habido es cambio de funcionarios, ¿no? Al menos de los ministros por abajo, casi todos los funcionarios están siendo cambiados y la Comisión de Tránsito no ha sido la excepción. Voy a revisar ese reglamento y obviamente sí incomoda, sí molesta este tema de este tipo de operativos, especialmente en la vía Machala-Guayaquil. Sí. Especialmente Sí, en la vía dice Machala-Guayaquil. una de nuestras fuentes, los patrulleros cruzan para los chequeos médicos de los presos. En la Ponce no hay nada. ¿Mm? Sí.
Puede ser, ¿no? Puede Puede ser una ser, de pero las en todo caso, sí, justificaciones. ni los patrulleros ni las ambulancias deben pagar. Pero esto ustedes como asambleístas pueden tocar el tema de Nosotros de podemos los- tocar el tema y justamente, mire, estas son cosas que debemos conversar con el ministro, ¿sí? Porque ellos son los que fiscalizan el contrato. Exacto. Ellos son los fiscalizadores el Ministerio de Obras Públicas es el fiscalizador del contrato de todos los peajes del país. Sobre el Oiga. asunto de los malos manejos de los policías uniformados, ¿quién controla eso? La misma policía, tránsito. tanto en policía como en comisión de tránsito, tienen un departamento que se llama Departamento de Asuntos Internos o algo así, pero por ahí va el tema, ¿no? Y ellos son los que tienen que denunciar estos temas. Ustedes Tan- como asamblea pueden hacer un Nosotros llamamiento. podemos fiscalizar este tema, pero la policía, al menos, por lo menos lo que se ha visto, y es lo que hemos logrado ver públicamente, andan capturando por ahí coroneles con cargamento de drogas, sargentos con cargamento de drogas, justamente por investigaciones internas que realiza la policía. Sin embargo, claro, habrá quien se les escape, habrá quien de repente pues tenga por ahí sus O el amarres. espíritu de cuerpo también. O el espíritu Oiga, de cuerpo reine aquí de los bodies. Lope es del Estado. Lopec. Sí, es Ah, del Estado. Sí, sí, sí. Flota Petrolera Ecuatoriana. Y sí supo que otra vez... Cogieron un buque con involucrado, droga en Nueva York, no, en los en Estados un, Unidos. en un puerto de Estados Unidos, sí. Otra Efectivamente, vez. una persona con droga dentro del buque de la flota petrolera ecuatoriana. Y eso Y- es importante que el país lo sepa. y otra porque vez. Flopec, sí, es una de las empresas públicas que era manejada por el señor Luque, que hoy está por los techos, que hoy se fugó. Y es al señor Luque al que el presidente de la República, con un decreto firmado, le quitó la Contraloría de encima. Le dijo a la Contraloría, ningún contrato inferior a $900,000 usted lo controla, usted le da el visto bueno. Y en ese contexto, pues, es lo que en este momento el presidente de la República está siendo llevado a juicio político y es una de las cosas por las que tendrá que responder. Entonces, hoy, la captura de droga en un buque ecuatoriano nos deja mal parados ante el mundo, ¿sí? Porque Y no es la primera vez. y no es la primera vez y ya, pues el gobierno, ¿cómo puede ahora sacarse la vuelta de esto? Tiene que responder porque al final del día es una empresa pública donde hay un presidente puesto por el presidente de la República y este presidente, el directorio de las empresas públicas, es un hombre de exclusiva confianza del presidente de la República. Tan exclusiva que en el caso del señor Duque ni siquiera tenía título de tercer nivel, por si acaso. Allá. ¿Sí? Por si acaso. Ahora, termino dos cosas. El 23 de abril, fiesta de la provincia del Oro. Y este es la provincia, de Pero nuestra provincia. ya no van a venir a la sesión ustedes, ¿no? Creo que se suspendió ya. No, sí está en firme eso de ahí. ¿Quién, Está en firme. quién hizo la A ver, invitación? déjeme anunciar dos cosas. El 23 de abril estamos acá, siendo un vicepresidente de la Asamblea de la Provincia del Oro, no podía darle menos a mi provincia y hemos hablado con el presidente, está autorizado que venga a la Asamblea en pleno. Pero Venimos ¿quién los hizo la 137 de julio. invitación? Darwin Pereira. Ah, o sea, Sí. usted la trae acá. Sí, nosotros traemos a la Asamblea, estamos coordinando ahora mismo con los 5 asambleístas también. ¿A dónde van a ir todos los asambleístas? Estamos 137. estamos pensando o en un coliseo o en la Universidad de Machala, ¿no? También obviamente esto pasa por un tema de un análisis de seguridad que hace la misma policía. Ellos vienen días antes a hacer un reconocimiento de los posibles lugares y será en el lugar más seguro tanto para la Asamblea como para los asistentes porque se invita a las autoridades provinciales. De mi parte he pedido que inclusive se invite ya a las autoridades electas, ¿no? Para que sean partícipes de este evento que por primera vez se va a dar en la provincia. Viene toda la Asamblea, todo el pleno de la Asamblea. O sea, todo el, equipo el de la Asamblea. asambleísta viene con todo el grupete de asistentes. Sí, es que así lo considera el asambleísta. Nosotros acá le pasamos lista a los 137 asambleístas. Eso es lo que se toma. De hecho, es una costumbre que hemos tomado ya desde que asumió Virgilio Saquicela como presidente y Darwin Pereira y Marcelo Olguín como Pero vicepresidentes. dígame una cosa, todos vienen con viáticos. Todos vienen con viáticos, pero, a ver, los viáticos se dan cuando nos quedamos más de un día. Como es un solo día, básicamente no habría viáticos más que los pasajes que se les pague para que vengan. ¿no? En avión. En avión, por supuesto. Y también a los asistentes se les paga el pasaje en avión. Sí, es que se trae los asistentes, pero en el caso de los asistentes no se cubre viáticos. ¿No? No, porque es O sea, un solo día. O sea, un billetito más o menos. Solo el pasaje en avión. Nada más. ¿Cuánto Nada vale un más. pasaje a propósito de Quito, Machala? ¿Y el manjare? $80. ¿Y el manjare? 80 por 137. ¿Y el manjare? El La alimento. comida. El La alimento. comida cada asambleísta la cubre por su propia cuenta. O sea, Repito, no- cuando es un solo día no se cubre viáticos. ¿Ah, sí? Cuando es un solo día. Pero si es que es ya más de un día, ¿Y ahí sí está la asamblea van a obligada. venir todos? Esperemos que vengan todos, hemos invitado a todos, bueno, ni a la asamblea van todos, pero en todo caso, pues esperemos de que vengan, Ojalá esperemos que de que no. venga la mayoría. Ojalá que no venga el
que nos insultó por acá. Que me dijo que éramos un poco Porque de yo le voy a analfabetos. caer a punta de huevo, así me pongan la cubeta a 10, 20 dólares. Ya. Sí, vamos a venir. Mire, va a haber este evento, que es un evento que la Asamblea le rinde homenaje a la provincia. Tentativamente no sería el 23, sería el miércoles 19, por el tema vuelos. El vuelo llega de mañana y los asambleístas irían en el vuelo de la noche. Ese sería el tentativamente... Oiga, y nos va a haber por ahí Otro baile. un bailecito. Y Una ver, fiestita No, clandestina. no, el vuelo sale a las 7:30 de la No, noche. pero así puede que todo quedar viene- si ver se una consigue. manito por ahí. No, Un agarradito. no. Nos dice una de nuestras fuentes por qué la Asamblea no trata el porte de armas. A ver, el porte de armas, a propósito, y saltándonos a otro tema, luego retomamos el tema de acá. El porte de armas no está en la ley. Sí, ¿No? no es una ley. El porte de armas es un decreto ejecutivo. Es decir, basta que el presidente firme un decreto ejecutivo y se puede portar armas en el país. No es un tema que tiene que ir a la Asamblea como ley. Oh. Que se ha propuesto que esto quede ya en ley es otra cosa. Y lo vamos a debatir. Está como ley, está siendo Oh, ya analizado. está analizado. Sí, está siendo analizado. Pero si en este momento el presidente de la República quisiera que los ecuatorianos portemos armas, no necesita consultarle a la Asamblea. Basta que firme un decreto ejecutivo porque está prohibido por decreto ejecutivo. Ajá. Es decir, solo tendría que anular ese decreto ejecutivo. Nada más. Darwin, yo te invito a Carondelet sin bitácora, sin nada, para tratar el asunto acá de la provincia. Loro. Yo quiero mucho a la provincia, Ay, Dios. pero te invito a tomar un cafecito. Solo si es café de las Lajas. 8 de la mañana con 9 minutos. Muy bien. don Darwin. Una cosa adicional. Quiero hacer el anuncio público de que el día de ayer Ya. el presidente de la Asamblea, junto con el presidente de la Comisión de Seguridad Integral del Estado, que es una comisión de la Asamblea, han aceptado reunirse en la Asamblea para hacer comparecer a los ministros por el tema de seguridad. ¿No? En este momento, el día de ayer, los 5 asambleístas hemos estado insistiendo y ya tenemos fecha, sería el lunes 27 de marzo, que se reuniría acá la Comisión de Seguridad Integral del Estado de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Ramiro Narváez, quien convocaría al ministro del Interior, Juan Zapata, al comandante del Ejército, al comandante de la Policía, al ministro de Finanzas, para que le rindan cuentas a la provincia. Y en esa sesión vamos a estar los 5 asambleístas de la provincia. Los 5 asambleístas de la provincia, dejando a un lado las diferencias políticas que normal que tengamos, dejando a un lado las camisetas políticas, nos hemos unido por 2 temas ¿Sí fundamentales. se han podido reunir los 5 asambleístas? Nos hemos podido reunir los 5 asambleístas y hemos dicho que hay 2 temas en los que coincidimos. Y esos 2 temas los vamos a llevar adelante juntos. El tema seguridad y el tema vialidad. Hemos dejado ahí a un lado las diferencias que pudiéramos tener al respecto y vamos a poner todo el empeño. Entonces ya hemos logrado que una comisión de la Asamblea se traslade en pleno para acá a la provincia. Estaría acá el lunes 27. Hoy entiendo que saldrían los oficios ya para la convocatoria a los ministros, para la convocatoria a los comandantes tanto de la policía como del ejército y también a la Fiscalía General del Estado y al presidente de la Judicatura. Porque este tema de que un juez me dice que es culpa de los fiscales y los fiscales me dicen que es culpa de los jueces, cada quien desde su escritorio, a mí no me cuadra. Yo los quiero sentar juntos y que ahí se digan, pues es tu culpa o es tu culpa. ¿De quién mismo es la culpa que los delincuentes entren y salgan de la cárcel como Pedro en su casa? Y eso lo tenemos que ajustar y lo vamos a ajustar desde la Asamblea vía fiscalización. Esto quizás como una noticia en el tema seguridad para la provincia que pasaría ahora mismo antes de que termine este mes. Y lo otro, ya más o menos el 19 de abril, estaríamos acá en pleno con toda la Asamblea Nacional. Y ese día que viene la Asamblea, estamos procurando que algunas de las comisiones o vengan un día antes o se queden un día después. Por ejemplo, la Comisión de Soberanía Alimentaria, que está tratando la ley de banano. Para mí sería muy importante que se quede para que en un siguiente día, o a lo mejor ese mismo día, en un horario distinto, atienda a los bananeros. ¿Sí? Para mí sería muy importante que para ese día, si es que todavía no se ha debatido la Ley Orgánica de Educación Superior, la Comisión de Educación se quede para que atienda a los involucrados en el tema de educación. Es decir, queremos aprovechar la venida de la Asamblea para que también pueda escuchar a los sectores productivos, a los sectores sociales de la provincia vía comisiones. Esto es lo que estamos procurando toda vez de que vamos a tener la Asamblea en el territorio y la vamos a tener aquí. A quienes de una u otra manera hacemos, para bien o para mal, las leyes que al final del día van a perjudicar o a beneficiar a los orenses también. No solamente Ese los día, orenses. de pronto, la ciudadanía puede hacer algún pedido a los asambleístas, puede Por presentar algún supuesto, pedido. por supuesto. De hecho, cabe ahora mismo destacar, nosotros tenemos aquí en la provincia, y esto hay mucha gente que no lo conoce, una casa legislativa. Ujú. ¿Sí? Que es la Casa de la Asamblea aquí en la provincia. Usted puede presentar un oficio pidiendo
que se trate una ley, que se fiscalice a alguien, denunciando irregularidades como esto de la Zonal 7 de Salud en la Casa Legislativa, y ahí le ponen un código de trámite. Y usted le puede dar el seguimiento al trámite de su denuncia o de su petición, ¿no? Ya le ponen aquí en la provincia, no necesita viajar a Quito. Esa es la que está. Esa es la que queda en el edificio del Expre de Sur, en la calle Vela. ¿Qué horario atienden Antes ahí? quedaba en el Consejo Provincial. Antes quedaba en el Consejo Sí. Provincial. Hoy ahí tenemos un espacio, está en el primer piso, está al servicio de la ciudadanía para toda la provincia. ¿Qué de Loja. horario atienden El ahí? horario, de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nada más, de mañana Sí, hasta las 5 de de la 8 a tarde. las 5 de la tarde. Don Darwin, agradecerle la amabilidad, la gentileza que ha tenido para estar con nosotros el día de hoy. Es como quien dice el informe semanal del asambleísta. Pero sinceramente nos complace tenerlo porque hay muchas cosas que estamos sacando nosotros a limpio y de lo que se da a conocer por el bienestar y para todos nosotros, principalmente los orenses, luego para a nivel nacional. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por permitirnos comunicarnos con el pueblo, porque al final del día es el pueblo quien recibe la información y quien sabrá juzgar nuestras actuaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Radio Gaviota y gracias a la ciudadanía. Un abrazo para mis hermanos orenses. Buenos días.